Buenos días jóvenes, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. Hoy nos toca completar la revisión de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 1942, donde nos habíamos quedado en la semana pasada, hasta el final de la guerra, a mediados del año 1945. Comencemos. En general, si queremos darle un contenido único a la clase que vamos a tener en esta semana, lo que vamos a revisar viene a ser la contraofensiva de los aliados. Recordarán ustedes cómo empezamos a revisar la guerra en la semana anterior. Habíamos indicado que el conflicto se extiende desde 1939 hasta 1945, abarca 6 años, casi exactamente 6 años, y habíamos indicado que la guerra se puede dividir en dos grandes fases. Desde el año 39 hasta aproximadamente el año 42, notamos un predominio de los países del eje, es decir, Alemania y Japón, principalmente Alemania y Japón. Alemania que lleva a cabo una vigorosa expansión en Europa, que la lleva hasta las puertas de Moscú, y simultáneamente Japón, que emprende una gran campaña de expansión también en lo que viene a ser el sureste de Asia y el Océano Pacífico. Si observáramos el mapa de cómo estaban los frentes de guerra en el año 42, Alemania dominaba un amplio espacio territorial y Japón también había logrado expandir, había logrado hacerse de un dominio igualmente vasto en el Océano Pacífico. Eso es hasta el año 42. En el año 42 se van dando una serie de eventos militares que marcan un cambio en el rumbo de la guerra. Si hasta el año 42 hablamos de la ofensiva del eje, del año 42 en adelante se habla de la contraofensiva de los aliados. Una contraofensiva que va a llegar hasta la caída de Alemania, la caída de Italia, que en realidad fue un aliado secundario, y la caída de Japón, con la que el conflicto se termina. Desde el año 1941, el bloque de los aliados se había ampliado de manera importante, con la incorporación primero de la Unión Soviética, recuerdan, y luego de los Estados Unidos. A inicios del año 1942 ya podemos observar formada lo que se va a llamar también la Gran Alianza o los Tres Grandes. Con el nombre de la Gran Alianza, los Tres Grandes, nos referimos esencialmente al Reino Unido de Gran Bretaña, encabezado en ese momento por Winston Churchill, los Estados Unidos de Norteamérica, gobernados durante gran parte del conflicto por Franklin Delano Roosevelt, de quien ya hablamos antes, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en cuyo caso nos tenemos que referir al dictador José Stalin. Estos tres países son los tres grandes de la Segunda Guerra Mundial. Hay otros dos a los que también se considera importantes, pero situados claramente por debajo de estos tres, que son uno, Francia, relegada porque como ustedes recordarán había sido derrotada por los alemanes, y China, que también llevó a cabo un esfuerzo importante contra Japón, pero que lógicamente no tuvo la resonancia, no tuvo la relevancia que tuvo Gran Bretaña, que tuvo la Unión Soviética o que obviamente tuvo Estados Unidos. Cuando hablamos de los aliados, no olviden que estamos hablando de un bloque en el que forman parte más o menos 50 estados, pero de esos más de 50 estados, 5 son los más importantes. Y de esos 5, 3 en realidad son los tres grandes. Y esos tres grandes son Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. La semana pasada habíamos visto cómo interviene Estados Unidos en el conflicto. Estados Unidos, que al inicio se había mantenido neutral, se ve arrastrado a la guerra luego de que Japón ataque la base norteamericana en las Islas Hawái, la base de Pearl Harbor. De ahí en adelante Estados Unidos se moviliza. Y como Adolfo Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, ya que Alemania era aliada de Japón, Hitler declara la guerra a los norteamericanos, Estados Unidos también de aquí en adelante estará en guerra no solo contra Japón, sino contra la Alemania nazi. Estados Unidos va a movilizarse en ambos frentes de guerra. Recuerden que la guerra tiene dos grandes escenarios. La guerra es en Europa, principalmente contra Alemania, y en el Pacífico, esencialmente contra Japón. Estados Unidos va a actuar con el mismo despliegue de recursos y de efectivos militares en ambos escenarios, lo que nos indica el enorme poder económico, el enorme poder material que tenían los estadounidenses. La ofensiva de la URSS va a ser esencialmente contra Alemania. La URSS solo le declara la guerra a Japón en los días finales de la guerra, con un valor más que nada testimonial, simbólico. Y Gran Bretaña, aunque tenía intereses en el Océano Pacífico, Gran Bretaña deja prácticamente la guerra contra Japón en manos de los Estados Unidos. Estados Unidos, por eso, sale de la guerra con su liderazgo mundial considerablemente reforzado. Va a estar presente en ambos grandes escenarios del conflicto. Aparte de la intervención de Estados Unidos, habíamos visto previamente que la Unión Soviética también había sido arrastrada a la guerra una vez que Hitler rompe el pacto de no agresión en el año 1941.
Pero a partir del año 1942 comenzamos a notar en la Unión Soviética, para empezar, un cambio en la marcha de la guerra. Entre fines del año 42 e inicios del año 43, se va a librar aquí en la Unión Soviética la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial. La auténtica batalla, el auténtico punto de inflexión en la marcha de la guerra. Si bien es cierto, Alemania ya había sufrido algunos fracasos previos, el momento en el que podemos hablar de un gran revés para los alemanes es cuando nos referimos a la batalla de Stalingrado. Quizá la hayan oído mencionar, se le considera a veces la mayor batalla de la historia universal. Imagínense la trascendencia que significa eso de todas las batallas que ha habido en la historia. Esta debe haber sido la mayor de las batallas. Van a empeñarse durante meses soviéticos contra alemanes, alemanes y sus aliados. La lucha va a ser cruenta, las bajas, las pérdidas humanas se van a contar por millones. Y al final la Unión Soviética obtendrá, el ejército rojo de la Unión Soviética obtendrá aquí, observen el mapa, una resonante victoria, una contundente victoria sobre el ejército alemán. De ahí en adelante se va a iniciar con fuerza incontenible una contraofensiva de la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado marca un antes y un después. Hasta ese momento, Alemania todavía parecía una fuerza imbatible, pero después de la batalla de Stalingrado, ahora es el ejército rojo el que comienza a avanzar cada vez con mayor velocidad, y esta contraofensiva soviética no se va a detener hasta llegar a las puertas mismas o hasta llegar al centro mismo de la capital de Alemania. De aquí en adelante comienza en sí la derrota de los alemanes. Y paralelamente, Alemania sufría también otro descalabro importante, y esta vez en el norte del África. Recordarán ustedes que Alemania había desplegado un ejército para tratar de amenazar el canal de Suez, que era una arteria vital para el comercio británico. El ejército alemán, el Afrika Korps, encabezado por Erwin Rommel, va a ser derrotado definitivamente en la batalla del Alamein. La batalla del Alamein, así como Stalingrado, marca un punto de inflexión, tal vez no tan importante, pero marca también un punto de inflexión en la guerra en el norte de África. De ahí en adelante Rommel y su ejército tendrán que retroceder y a la larga, a mediano plazo, esto va a significar la expulsión de los alemanes del norte del continente africano. Es un alivio para Gran Bretaña, porque esto significa que la llave del comercio británico, el canal de Suez, ya no está amenazada. El tráfico entre Gran Bretaña y la India puede circular de aquí en adelante con relativa normalidad. Y al mismo tiempo, la liberación del norte del África, el triunfo de los aliados en África, significa una amenaza inminente para el más débil de los aliados de Alemania, Italia. Observen el mapa. El norte del África está a un paso de Sicilia y, como saben ustedes, Sicilia está a un paso de Italia. De ahí en adelante el territorio italiano va a quedar directamente amenazado. Y efectivamente, poco después, los aliados avanzarán desde el norte del África hacia Sicilia, desde Sicilia hacia Italia. Se le llama eso la Operación Husky. Llevada a cabo por franceses, llevada a cabo por británicos, llevada a cabo por norteamericanos. Los aliados van a desembarcar en Italia, en Sicilia, en Italia, y la debilidad del régimen italiano va a provocar la caída de Mussolini. Recordarán ustedes, lo veíamos la semana pasada, que Italia fue un aliado bastante mediocre de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Mussolini se desmorona rápidamente. Mussolini luego conseguirá resistir en la parte norte de Italia, pero en general el gobierno italiano se rinde más. En el colmo de la debilidad, como una demostración flagrante de debilidad, el nuevo gobierno italiano le declara la guerra a Alemania para congraciarse con los aliados. Lógicamente eso no le va a servir de mucho, pero Italia se cambia de bando otra vez en este momento en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los hechos más significativos que vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial son aquellos momentos en los que los líderes de los tres grandes se encontraron para discutir asuntos referidos al conflicto. Son tres las llamadas conferencias de los tres grandes, aunque el elenco original estuvo presente solamente en las dos primeras de esas conferencias. La conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam. Si quieren ustedes establecer una diferencia entre ellas, podríamos decir que la conferencia de Teherán es básicamente para hablar de la guerra, mientras que la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam son conferencias para hablar de la posguerra. Cuando se reúnan en Yalta y en Potsdam, posteriormente, ya a esas alturas era evidente que Alemania iba a perder la guerra. En realidad ya eso era palpable, era obvio para todos, menos para Hitler. En cambio, en la conferencia de Teherán todavía la marcha de la guerra era relativamente incierta. Alemania todavía mantenía un poderío formidable. Entonces, en la conferencia de Teherán, la primera de las tres conferencias, los vamos a ver discutiendo cuál debía ser el siguiente paso
para poder asestar un golpe fulminante definitivo al poderío alemán. Año y medio después, más de un año después, cuando se reúnan en Yalta, en Potsdam, ya la derrota de Alemania será irreversible. Los protagonistas eran Stalin por parte de la URSS, decíamos, Roosevelt por parte de Estados Unidos y Churchill por parte de la Gran Bretaña. En la segunda conferencia, los representantes van a ser los mismos. En la tercera conferencia ya se habrán producido algunos cambios que explicaremos luego en clase. Una de las decisiones que toman los tres grandes es que hay que liberar a Francia para desde Francia poder desencadenar una ofensiva directa contra territorio alemán. Recuerden ustedes que hasta este momento Alemania estaba con un poco más de desahogo del que había tenido en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, recordarán, Alemania estaba combatiendo en dos frentes al mismo tiempo, peleaba en Occidente, peleaba en Oriente. En la Segunda Guerra Mundial, hasta este momento, el ejército alemán solamente está enfocado en la guerra contra la URSS. A sus espaldas, Francia ya se había rendido. Entonces, los aliados consideran que para aliviar un poco a la Unión Soviética, habría que liberar a Francia cuanto antes. A eso se le conoce como el Día D, la Operación Overlord, un ejército formado por británicos, canadienses y norteamericanos. Desembarcan en el norte de Francia, en la región de Normandía, en playas que se van a volver famosas, Utah, Omaha, Gold y otras playas. Tienen hasta ahora un nombre en los libros de guerra bien ganados. La resistencia alemana va a ser tenaz, pero la superioridad material de los aliados, gracias al aporte de Estados Unidos, consigue que los aliados desembarquen exitosamente, rechacen la resistencia de los alemanes y comiencen la liberación de Francia. Al frente del desembarco va a estar el general Dwight Eisenhower, que más tarde, luego de la guerra, algunos años después, llegará a ser presidente de Estados Unidos. La importancia del desembarco en Normandía entonces viene a ser, observen el mapa, que Francia será liberada progresivamente, y al ser liberada, los occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, podrán lanzar un ataque contra Alemania por el oeste, mientras el Ejército Rojo avanza como una aplanadora por el lado oriental. De ahí en adelante Alemania tiene que combatir en dos fuegos, con cada vez menos recursos. Y esa es la razón por la que decimos que prácticamente luego de esto, la guerra para Alemania está decidida en su contra. Por lo tanto, cuando veamos a los aliados reuniéndose de nuevo en Yalta, ya no los veremos discutiendo en sí qué acciones tomar para resolver la guerra, sino qué medidas deben tomarse para después del conflicto. Y aquí es también donde comienzan a aparecer ya algunas tensiones, algunas rivalidades. Comienzan a discutir, por ejemplo, acerca del caso de Polonia. Recuerden que Gran Bretaña y Francia habían entrado en la guerra en defensa del Estado polaco, pero recuerden también que Polonia había sido mutilada por la Unión Soviética. La URSS se niega a devolver los territorios que había tomado. Comienza una polémica acerca de cómo debe ser el nuevo gobierno que se establezca en Polonia. La URSS tiene a Polonia en sus fronteras y quiere una Polonia controlada por ella, es decir, quiere una Polonia comunista. Gran Bretaña se opone, Estados Unidos tiene una postura indecisa al inicio, las fricciones empiezan a aparecer. Por eso se dice, se ha dicho alguna vez, que en estas conferencias finales de la guerra ya podemos percibir el nacimiento de la Guerra Fría que vamos a ver a partir de la siguiente semana. A partir de entonces, vamos a ver ya simplemente el final de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos, como observan en el mapa, es una doble invasión, la Unión Soviética por Oriente, los aliados occidentales, franceses, británicos, norteamericanos, por Occidente. En realidad a esas alturas ya es prácticamente una carrera para ver quién se da el gusto de tomar la capital del Tercer Reich en primer lugar. Ese honor le va a corresponder al Ejército Rojo de la Unión Soviética. En una de las fotos icónicas de la Segunda Guerra Mundial, se observa aquí una foto que tiene toda una historia detrás, conversaremos de eso en clase. Una foto que hubo que tomar de nuevo, probablemente lo haya leído alguna vez. Los soldados soviéticos clavando la bandera en lo alto de las ruinas del Palacio de la Cancillería en Berlín. Ya para esto Hitler cobardemente se había suicidado. Aunque luego circularán por ahí rumores de que se escapó. Obviamente todos sabemos que se suicida el 30 de abril. Una semana más tarde, los restos del gobierno alemán se rinden. Aquí no va a haber un tratado, no va a haber un tratado como el Tratado de Versalles, porque los aliados toman el control en sí de Alemania. No hay un gobierno alemán de aquí en adelante. Se rinden los jefes de las últimas fuerzas militares. El Estado alemán como tal desaparece y Alemania es ocupada por los grandes vencedores. Habiendo logrado esto, el último desafío que le queda a los aliados es derrotar a Japón. La derrota de Japón ya había empezado en realidad 2, 3 años atrás,
cuando Japón pierde la batalla de Midway, una batalla fundamental. La batalla de Midway viene a ser en el Pacífico, lo que fue la batalla de Stalingrado en los campos de batalla europeos. Fue nuevamente el punto de cambio, el giro, el momento de inflexión, el momento en el que la guerra empieza a correr ahora en sentido inverso. Japón sufre un golpe devastador, pierde 4 portaaviones que venían a ser para el pequeño estado japonés con una industria limitada. La pérdida de 4 portaaviones era un golpe irreparable. De ahí en adelante Estados Unidos empieza a contraatacar en una serie de operaciones anfibias, en una serie de operaciones aeronavales. Los norteamericanos logran avanzar y logran acorralar a Japón, acercándose cada vez más a su territorio. La tenaz resistencia, sin embargo, de los japoneses obliga a los norteamericanos a utilizar otros mecanismos para conseguir que Japón se rinda. Y ahí es cuando Estados Unidos decide implementar o poner en marcha las bombas atómicas que se habían desarrollado ya desde hace algún tiempo, desde hace algunos años. Estados Unidos venía fabricando un artefacto que pudiera aprovechar la energía del núcleo del átomo. Se habían creado dos grandes tipos de bombas, la bomba de uranio, la bomba de plutonio. Se hace un ensayo en el mes de julio, todos estos detalles seguramente los conocen porque algunos de nosotros somos fanáticos de este momento de la guerra. Al final se emplean dos bombas atómicas, una contra Hiroshima, otra contra Nagasaki. Las motivaciones de Estados Unidos han sido motivo de debate desde ahí, el debate continúa hasta hoy. La necesidad de utilizar dos bombas atómicas o utilizarlas sobre objetivos civiles fue un tema, fue en su momento y sigue siendo hasta la actualidad motivo de polémica, motivo de debate entre los especialistas. El caso es que si el objetivo era conseguir que Japón se rindiera, la acción tuvo un éxito innegable. Días después, el gobierno japonés anunció su voluntad de ponerle fin al conflicto. Y el día 2 de septiembre del año 45, delegados del gobierno japonés firmaron su rendición. Al estampar su firma, estamos ante el final de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la guerra van a ser tremendas, y a eso lo explicaremos en clase. Y aunque todo el mundo quería pensar que luego del conflicto se abriría por fin un largo periodo de paz, la verdad es que ya para ese momento la alianza que había triunfado en el conflicto ya estaba bastante agrietada, norteamericanos y británicos por un lado, soviéticos por otro lado, y habían empezado a mirarse con suspicacia. Ya comenzaba la Guerra Fría, de la que hablaremos más adelante. Gracias.